Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la novena semana del tiempo ordinario, preparándonos ahora para la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio para el día de hoy es el Evangelio de San Marcos. Seguimos en el grueso de San Marcos. Ahora entramos al capítulo 12, versículos 13 al 17. Yo me voy a quedar con el último fragmento del versículo 14. El último fragmento del versículo 14. ¿Por qué? Porque es un fragmento que nos enseña a ustedes y a mí muchas cosas, nos enseña muchas cosas en gran profundidad como lo enseña Marcos. Y también pues todos los grandes evangelistas, los tres grandes evangelistas y los grandes doctores y los apóstoles, ¿quién más? ¿Y quién más que María Santísima? Nos enseña de Jesús a perfección. Nadie conoce mejor a su hijo que una madre. No se le olvide esto, nadie conoce mejor a su hijo que una madre. Y entonces en el caso de Jesús, ¿va a ser la excepción que María desconozca a Jesús? No, lo conoce a perfección. María conoce a perfección a Jesús y ella nos lo muestra, nos lo enseña a perfección. Por eso ese cuento de que no, que María, no, María es la mamá de Jesús. Dios se humanizó en María y lo conoce a perfección, lo conoce a perfección. Muy bien, mira cómo dice el versículo 14, la última parte, después de que intentan como que engañar a Jesús, intentan digamos como que ponerlo a prueba, intenta digamos como que de alguna otra manera pues tentarlo, hacerlo quedar mal, como siempre la maldad y la sagacidad de algunas personas como para hacer quedar mal a otras, pero Dios es la sabiduría infinita. Jesús, como dice San Luis Grignon de Montfort, basado también en otro texto de Mariología de San Epifanio, María, Jesucristo es la sabiduría encarnada. San Luis lo tomó de San Epifanio de cuando habla de Adán y Eva y del paraíso, de muchas otras cosas. Gran doctor, gran mariólogo también para mí, gran mariólogo, bueno, en fin. Pero mire cómo dice el texto, es que es la sagacidad y algunas personas son tan malas y perversas que ponen a otras a prueba. Y resulta que eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Bueno, mire cómo dice, mire cómo dice. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Debemos pagar o no? Me quedo con esa parte, ¿debemos pagar o no? Debemos pagar o no, o sea, el tributo al César, al emperador. Entonces uno dice, no, es que esta gente sí es que se pasa. Esa gente se pasa. Y después voy a terminar con una frase de San Agustín para que a usted se le quede aquí grabada en la cabeza y en el corazón. Una frase de San Agustín por la cual él siempre le decía a sus hermanos, que tuvieran muy en cuenta esa frase. Al final se las comparto. Bueno, cuando San Marcos toca ese tema obviamente cuando dice, San Marcos lo escribe perfectamente, ¿debemos pagar o no? Pues San Marcos lo toca desde el griego. Cuando uno mira, digamos, la versión original de San Marcos en griego, ese lenguaje tan popular de San Marcos, que no se parece nada al de Lucas ni al de Juan, que narran también en griego. Acuérdense que Mateo narra totalmente en arameo, pero Juan y Lucas sí narran también al igual que Marcos en griego, pero Lucas lo narra de un griego muy culto, muy elegante, y Juan ni se diga, un griego elevadísimo, que ambos, Lucas toca palabras en hebreo, Juan en arameo, y Marcos no, Marcos alguna que otra palabra en arameo, pero son palabras ahí que salen como que de una breve concepción del contexto. Bueno, en fin, pero mire como dice entonces, ¿debemos pagar o no? Mire como dice entonces el texto original en griego, es que es una cosa impresionante, dice Doumen uno, Humon Doumen. Humon Doumen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que para que ustedes, digamos, para hacerme mejor entender, resulta que en griego cuando se coloca un verbo condicionado, y el mismo verbo se repite bajo una circunstancia de tiempo y bajo una acción impersonal, como el caso de doumen o umen doumen, pues resulta que ese tipo de griego, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, pues no está queriendo decir nada más y nada menos que atérrese, siéntese bien, porque lo que le voy a decir es una cuestión para que ustedes y yo pensemos. Cuando Marcos utiliza esta fracción del griego de esa forma, ¿debemos pagar o no? Resulta que está afirmando San Marcos en esa pequeña frase, siéntese bien, que de ustedes y de mí, está el saldo que tenemos que asumir para salvarnos.
O sea, ese cuento que usted le echan, mejor dicho, sigo con esta idea principal para después ir encajando y finalizando. Y finalizando, perdón. ¿Por qué? Porque ese cuento que usted le echa no es que Cristo ya la pagó todo. ¿Sí? Cristo ya lo pagó todo y entonces ya usted tranquilo, usted simplemente viva su vida, siga el mensaje de Cristo y no tenga en cuenta el pecado. No tenga en cuenta el pecado. Resulta que sí, efectivamente así pasó con lo que dice con el César. Claro que sí, así pasó. Sino que San Marcos divide, los grandes eruditos de San Marcos, pues obviamente cuando llegan a este fragmento, el 14 última fracción, pues lo dividen de esa forma como quien dice San Marcos, enseñando lo que él también le escuchó de San Pedro. Como quien dice, ustedes y yo tenemos que pagar por el precio de la salvación. O sea, ustedes y yo tenemos que pagar por la salvación. Ojo, porque es que Cristo, ¿qué nos regala Cristo? La vida eterna, nos la obsequia. Si Cristo dice, mire, ¿sabe qué? Les voy a obsequiar la vida eterna, pero tienen que hacer algo, tienen que pagar por su salvación. Y cuando San Marcos utiliza esa forma, está queriendo decir que hay algo por pagar. Hay algo por pagar, pero que depende de ustedes y de mí. Es decir, que el ser humano tiene que pagar por algo, ¿verdad? Además de que fue tentado Jesús y puesto a prueba por la maldad de esos hombres, y esos hombres pues, obviamente no sabían que Jesucristo era Dios y tenía la sabiduría encarnada, obviamente tenía la misma sabiduría de Dios a través de María Santísima, obviamente se había hecho hombre en su vientre y que la sabiduría divina estaba con él. Entonces, ¿qué? Dijeron, no, pues vamos a tentarlo y nos tendrá que dar una respuesta. Pero qué respuesta tan majestuosa, monumental. Esos tipos no esperaban eso. Pero ahora lo que nos queda a nosotros cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, los grandes eruditos de San Marcos, en cuanto a la exégesis de San Marcos, pues dicen, no, es que dentro del texto de San Marcos está también expresando, cuando se hace esa acción gramatical del verbo, un verbo obviamente que es imparticipativo y que al mismo tiempo se repite, pues lo que está queriendo decir ahí San Marcos, de una forma prácticamente congruente, quiere decir que se tiene que pagar por la salvación. Es decir, que ustedes y yo tenemos que pagar por la salvación. Tenemos que pagar por la salvación. Entonces pregúntese, me pregunto yo, ¿qué vamos a pagar? ¿Qué tenemos que pagar por la salvación entonces? ¿Qué tenemos que pagar por nuestra salvación? Pregúntese. Usted nunca ha preguntado qué tiene que pagar, porque vuelvo y repito, ¿qué le da Cristo a usted? ¿Qué le da Cristo a usted? La vida eterna. Cristo le da la vida eterna y le abre las puertas para que usted se salve, es decir, para que usted alcance la salvación. Pero ¿qué le exige según San Marcos, como él lo escribe también ahí y muchos otros evangelios? Los otros evangelios como tal, ¿qué le exige? Le exige que usted debe pagar por su salvación. Debe usted pagar por su salvación. ¿Y qué es lo que tiene? Vuelvo y repito, piense, ¿qué es lo que usted tiene que pagar? Porque ese cuento que utilizan los protestantes, es que Cristo ya pagó, es que Cristo ya me salvó. Y se casa con una, después se casa con otra, el hogar no le funciona, se va con uno, se va con otra, o simplemente se queda con una persona, pero no hay sacramentos. No hay la puerta de ingreso a la vida eterna, que es la vida sacramental, no lo hay. Simplemente se quedan ahí viviendo como cualquier persona sin aspiración a la vida eterna. Están siendo engañados. Y por eso a Marcos le dice, mire, hay que pagar por la salvación. Cuando utiliza esa fracción del griego. Hay que pagar por la salvación. ¿Y qué es lo que hay que pagar? ¿Qué es lo que hay que pagar? Hay que pagar. Escuche bien lo que le voy a decir. Siéntese y medite y lo que le voy a decir, téngalo en su mente y en su corazón. Hay que pagar por el pecado. Hay que pagar, por la salvación. Hay que pagar por la salvación la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado. Ya, basta. La lucha contra el pecado. Ahora siéntese usted y medite cuál es su mayor pecado. Todos pecamos. Todos cada día pecamos. Todos, absolutamente todos, excepto la Virgencita María. Pero todos, en absoluto todos cada día pecamos. Todos cometemos pecado y seguimos cometiéndolo, pero la lucha está en no volverlo a cometer. En no volverlo a cometer el mismo pecado que siempre cometemos. Y sobre todo tomar conciencia del pecado. ¿Usted ya ha tomado conciencia de lo que es el pecado? Por ejemplo, el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la mentira, el pecado de la gula, el pecado de la avaricia. Mire, por ejemplo, el pecado de la avaricia, lo que llevó a esta gente.
y de la sedicia, de la maldad. Hay que pensar en el pecado. ¿Qué estamos haciendo que está ofendiendo a Dios? Y si usted es hermano separado, o sea, protestante, peor aún, lo está ofendiendo, peor aún, porque no está de acuerdo a lo que Dios hizo y Dios quiso. Por tanto, usted está en desobediencia total a lo que Dios quiere de su vida. Dios quiere usted salvarlo, pero usted tiene que pagar por su salvación. ¿Y cómo usted paga por la salvación? Luchando contra el pecado, luchando contra todo aquello que no sea de Dios. ¿Y quién está de nuestra parte? Mírela, la imagen de la Virgencita María. Pero ¿quién está de nuestra parte? La presencia maternal de María. Ahí está ella con nosotros ayudándonos. ¿Es que ella es la llena de gracia? Ella no cometió ningún tipo de pecado. Nos da la mano para que seamos capaces de luchar contra el pecado reiterativo, contra el pecado espontáneo, ¿verdad? Inclusive esto en teología dogmática se llama la acción conmutativa. Se llama así, acción conmutativa. Se llama en teología dogmática. La acción conmutativa. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque es un tema bastante extenso. La acción conmutativa que también colinda un poco con la teología moral. Pero no me meto ahí. Bueno, en fin. A lo que yo voy es que ya para ir finalizando, acuérdese que el Papa Pío XII tuvo una fuerte lucha contra el comunismo. Y también con unas corrientes que no sé, obviamente, no los puedo, no voy a decir de dónde salieron, ¿verdad? Pero unas corrientes totalmente heréticas con el cual querían sobreponerse a lo que la Iglesia ha enseñado por siglos con respecto a la Sagrada Escritura. Y como el mismo Papa decía en la encíclica Divino Aflante Spiritu, decía, es que la Iglesia ha estudiado por siglos la palabra de Dios y sencillamente para evitar ese cúmulo de desorden, ese cúmulo de cosas que inclusive los protestantes en manos de Lutero y poca gente hacían hasta para vender con la palabra de Dios, o sea, confundían a la gente. Y si hoy la confunden, ahora imagínense usted en ese tiempo que no tenían acceso tan directo a la palabra del Señor, si hoy la confunden, entonces usted imagínese usted en ese entonces que la gente pues simplemente se basaba en lo que le decían los curas y los obispos, y muy pocos tenían acceso a la Sagrada Escritura, por decir que casi nadie. Entonces usted imagínese que en ese entonces dijera, no, es que la palabra de Dios dice esto, y es que la palabra de Dios dice aquello, y usted sin poder corroborar. Entonces el concilio de Trento, ¿qué hizo? No, dijo, no, espere, un momento, vamos a estructurar la palabra del Señor y vamos a decretar a la única palabra de Dios, digamos que sea confiable desde el aspecto jurídico, a la Vulgata. A la Vulgata vamos a estructurarla desde el aspecto jurídico para que las personas tengan acceso y puedan más o menos comprender la palabra del Señor más o menos en un sentido, lo que llaman sentido lato, ¿verdad? Un sentido digamos un sentido digamos como estricto. Ya obviamente lo otro se lo dejamos a los exégetas y hermeneutas de la palabra del Señor. Y por eso él saca una frase dentro de la encíclica que dice crítica sed jurídica potus vocatur, y antes le agrega auténtica. O sea, quiere decir que la auténtica vocación de la palabra del Señor en cuanto a la promulgación para las gentes es la Vulgata. Es decir, la que más se acerca a la tradición y la que más se puede escudriñar para poder entonces entender lo que dice Cristo y lo que dicen los grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento y lo que dice Cristo y obviamente sus evangelios, San Pablo y las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Entonces hay unas corrientes que dijeron, no, venga, pero espere que eso no dice la Sagrada Escritura, o sea, hay que cambiar, pero ese cambio de la Sagrada Escritura tergiversó el sentido. ¿Para qué? Para mal. Entonces empezaron a decir un cúmulo de cosas que no son ciertas, y ahí es donde recae el pecado contra el Espíritu Santo, uno de los 6 pecados contra el Espíritu Santo, que es enseñar lo que no es, o sea, convencer a una gente de que lo que está haciendo es verdad y resulta que es una total mentira. Por eso pilas ante el mensaje del Señor, pilas ante la estructura que la Iglesia ha propuesto, y como todos bien sabemos, nuestro único deseo es alcanzar la santidad, es alcanzar la vida eterna que nos propone Cristo Jesús, que nos regala, pero tenemos que lucharla. Entonces usted hoy
a través de la Virgencita María, llena de gracia, sin pecado, y por la intercesión de San José, piense usted, ¿qué pecado estoy cometiendo? ¿Qué pecado estoy cometiendo? Soberbia, orgullo, gula, avaricia, mentira, disociación. De hecho, tantos pecados que hay. Si es protestante, desobediencia y soberbia, porque está siendo desobediente. Si es católico y no quiere al Papa Francisco, bueno, no lo quiera, pero respételo. Respételo porque es el Papa. Actualmente es el Papa. Que haga, de hecho, que a usted no le guste lo que haga, eso no tiene nada que ver. Es el Papa y hay que respetarlo porque es la cabeza visible de la Iglesia de Cristo. En este momento, listo. Pero aprenda a ser humilde, aprenda a ser obediente y aprenda a hablar siempre con la verdad. Siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque el texto, la palabra de Dios, claro, aquí uno, claro, eso, digamos, cuando uno estudia teología y estudia, digamos, las grandes tratados de la Sagrada Escritura, en especial, por ejemplo, en el caso mío de la Mariología, como ya bien lo he dicho, pues yo no me atrevería a traducir el Ave María, no me atrevería. No me atrevería, ¿por qué? Porque es que son palabras magnas, excelsas, que yo no encuentro un sentido lógico, taxativo, para entonces, digamos, como incrustarlas en la lengua española. No lo encuentro, porque supera cualquier tipo de sinónimo, supera cualquier tipo de significado. No me atrevo a decir, y el Padre Nuestro menos, y los salmos, qué cosa tan bella. O sea, no encuentro como una cosa así, digamos, como idónea, concreta para decir, mire, está queriendo decir eso. No, pero ¿qué hicieron estos grandes padres de la iglesia? Pues hicieron la Vulgata, tratar de bajar ese lenguaje a un lenguaje del pueblo para hacerlo, digamos, un poco entendible, para entonces que el pueblo estudiara más o menos o entendiera lo que Dios le quería decir, pudiera comprender lo que Dios quería decir. Pero eso no quiere decir que obviamente que ya entonces se va a quedar ahí. No, hay estudios de Biblia, claro que sí, exégesis, pero que esos estudios de Biblia, esos exégesis, esas hermenéuticas no conlleven a una disociación de lo que la iglesia ha enseñado por los siglos. Eso es lo que decía el Papa Pío XII. Entonces hoy, indispensable, acuérdese, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita del Santísimo, horas de caridad y confesión. No se deje comer cuento, hermano. Mire, una devoción por la Virgen María, a usted, una devoción sana y santa por la Virgen María, a usted lo libra de todo mal y peligro. Vencedor a las herejías, el demonio le tiene terror, Satanás le tiene terror a ella, la Virgencita María. Entonces, ¿qué espera? Si usted está siendo engañado con otras iglesias, pues no, hermano, regrese a la esencia de lo que Cristo dejó, su iglesia católica. Confiésese, muy bien, viva los sacramentos, No me queda nada sino que decirles Dios los bendiga. La Virgen María, Reina de la Paz, los acompañe. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros y que nos acompañe en cada momento, cada instante de nuestra vida, en nuestro existir. Dios los bendiga. Mi gran deseo es que todos se salven también junto con, igual que o sea, que todos se salven y alcancemos la vida eterna. Pero por eso, como dice San Marcos, hay que pagar. ¿Y qué es lo que hay que pagar? La lucha contra el pecado. Eso es lo que hay que pagar. ¿Y cómo se paga la lucha contra el pecado? Cristo le dejó la acción. Confiésese y cambie de vida y aliméntese de su cuerpo y su sangre, de su alma y su divinidad, que la recibe a través del cuerpo y sangre de María. ¿Da? Cristo le da todo. ¿Qué más espera? Bien, o sea, qué pena la palabra que va a decir uno, pero bien estúpido uno, que sabiendo que si a usted le dice, mire, hay que llegar hasta allá, pero están estas herramientas para que usted llegue hasta allá, y usted dice, no, es que eso no es verdad, eso es mentira, yo vengo por este lado. Hay que ser como muy, qué pena la palabra decir, pero muy menso para uno decirle, oiga, verdad que no, yo no voy a coger por allá, voy a coger por otro lado, porque es que eso es lo que yo creo. Muy menso para uno, vuelvo y digo, qué pena la palabra, muy estúpido para decir, no, eso no es verdad, voy a coger por donde yo digo porque es así. Hombre, eso no le cabe en ninguna cabeza. Que a usted le digan 2 más 2 es 4, y usted dice, no, 2 más 2 es 3, y usted coja, como el ejemplo que pasa en las escuelas, 4 manzanas, ¿cuánto es 4 más 2 más 2? 4, y usted le quita uno y dice, no, es 3, mire. O sea, hay que ser uno muy bobo, ¿verdad? Dios los bendiga, que estén muy bien.